desapariciones, si se lo hizo desaparecer en ese momento, luego de haber recuperado todas las piezas que ellos consideraron importantes de recuperar. Hay un montón de teorías y de pensamientos al respecto, pero lo importante de esto, lo importante por lo menos, no lo importante de esto, sino lo importante de lo que yo quería comunicar hoy, es que los hombres de negro tienen un plan tan bien elaborado, tan bien pensado, tan metódico, que hasta el día de hoy, hasta el día de la fecha, todavía no sabemos, no podemos confirmar a ciencia cierta, como tantas otras cuestiones que no podemos confirmar a ciencia cierta, que existen o no existen. Hay mucha gente que aún cree que los hombres de negro son un invento del mundo conspiranoico y que no hay asidero en la realidad. Cuando hay testimonios de desapariciones, de eventos sospechosos, de hechos históricos borrados de justamente la historia de la humanidad, que tienen que ver con encuentros con vida alienígena, un plan sistematizado de ridiculización de todo lo que tiene que ver con la temática, y de un ocultamiento real de objetos voladores no identificados, de investigaciones que desvían el foco de atención hacia otros lados, con el único objetivo, o con uno de los objetivos más importantes, que es quedarse con la tecnología capturada de estos encuentros. También los hombres de negro y el organismo que los contiene tiene como una de las funciones centrales tener un control sobre los centros energéticos del planeta Tierra y sobre las actividades que se hacen en función de estos centros energéticos y estos grupos que circulan en estos entornos, para poder mantener a raya o mantener controlados y disminuidos, en la mayoría de los casos, a estos grupos a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, que intentan todo el tiempo el contacto con nuestros hermanos en las estrellas. De hecho, para los que me siguen en mi canal de YouTube, hace un par de años, creo que fue en el año 2018, yo hice una actividad de contacto acá en mi ciudad con un grupo muy reducido de personas de mi confianza. No era un gran evento, yo lo planeé como para que no fuera un gran evento. Después sí hice otros eventos más grandes, y antes de esa fecha también había hecho un montón de eventos más grandes, pero este específicamente era uno para un grupo muy específico de personas. Y evidentemente no fui yo solo, sino que fueron un montón de los que habían concurrido a este evento, a esta experiencia de contacto, que se sintieron intimidados por personajes, por decirlo de algún modo, que si bien no formaban parte de la experiencia, se los veía por fuera del predio en donde estábamos. Y eran personas que se ocultaban en la oscuridad, personas que estaban de negro, personas que llegaron con autos, personas que por momentos pasaban con helicópteros sobre el predio, y que si bien no hicieron nada porque no se metieron con nosotros, sí pasó que a mí particularmente, y a otros tantos, a mis allegados, a mis más allegados, pasaron semanas en las que fuimos controlados. Bien,
Y así les podría contar un montón de experiencias similares. Y así como yo les cuento esta clase de experiencia, ustedes van a ver que hay cientos de miles de personas a lo largo de todo el mundo que hacen esta clase de actividades, que hacen esta clase de cosas, que tienen estas motivaciones y se dedican a esto, que han pasado por lo mismo. Y todo tiene que ver, como les decía al principio, con el status quo, con ser los controladores de la información y así capturar no solo tecnología alienígena, sino también a los alienígenas en sí mismos. Porque, como ya he dicho en otros de mis videos en mi canal de YouTube, hay características de ciertas razas alienígenas que son beneficiosas para el control de la humanidad. Bien, tenemos a draconianos, tenemos a reptilianos, tenemos a grises, que muchas veces han llegado a la Tierra con el afán de dominio, con el afán de control, y se han sumado a las ambiciones de los hombres de negro. Pero también hay razas que han llegado, como les decía al principio, escapando o con el afán de investigar o de generar un contacto pacífico y armonioso con nosotros, pero que al tener características que en potencial pueden ser beneficiosas para el dominio de la humanidad, han sido capturados y son controlados por los hombres de negro y por los gobiernos a los cuales los hombres de negro son funcionales. Bien, entonces ahí se va armando como una red mucho más perversa, si se quiere, de a qué se dedican y qué hacen estos hombres de negro, ¿no? ¿Para qué están? ¿No? ¿Cuál es su función? Y en este sentido creo que es importante saberlo. Y si ustedes se fijan, no hay muchas personas que hablen de este tema, porque obviamente yo sinceramente no sé si este video, si este stream me lo van a bajar. No sé si los videos que suba a YouTube sobre este tema me los van a bajar o no. Entonces es como que digo, bueno, lo hago, no lo hago, es al vicio, no es al vicio. Pero bueno, lo estoy haciendo. Por el momento no me han bajado nada. Así que si por lo menos no lo puedo subir a YouTube, acá va a estar un tiempo, lo que me permita Twitch. Pero bueno, también para los que están en mi canal de YouTube, para los que vienen de mi canal de YouTube y han consumido mis videos, saben que el primer contacto que tuve con Reylo fue cuando él estaba pidiendo auxilio, específicamente porque había sido capturado en su primer contacto con el planeta Tierra. Cuando él había llegado al planeta Tierra, fue evidentemente interceptado por estos hombres de negro, que inmediatamente lo capturaron y lo pusieron primero esclavizado. Bien, directamente esclavizado. Y en segunda instancia utilizado para lo que ellos necesitaban en ese momento, que si mal no recuerdo tenía que ver con un experimento, con experimentaciones que estaban haciendo sobre otras razas alienígenas, justamente para mejorar las formas de control y de esclavización de estas entidades o de estas razas alienígenas que llegaban y que en potencial, al tener características que podrían ser funcionales al plan de dominio, podía, como decimos acá en Argentina, salirles el tiro por la culata. Entonces había que pensar
en formas de poder controlar a estas razas que eran fuertes o que eran demasiado inteligentes o que tenían las herramientas o que tenían la estrategia militar o los objetos voladores o los materiales de creación que podían ser peligrosos si no era la raza humana o los gobiernos los que tenían el control sobre eso. Bien, nosotros vemos una serie de táctica y estrategia de la guerra, y nosotros vemos que cuando un gran líder conquista a una gran civilización, ese líder intenta dominar a esa gran civilización, sabiendo o teniendo en cuenta que esa civilización puede darse vuelta y dominar al dominador, lo cual ningún dominador quiere. Entonces, bueno, esas son las funciones de los hombres de negro. Yo creo que si ustedes están viendo esto en mi canal de YouTube y se animan a escribir y se dedican a esto o trabajan sobre estos temas, estoy seguro que por lo menos el 40% de las personas que vean este video y que, ya les digo, apliquen a las características que acabo de decir, van a tener alguna experiencia que contar con los hombres de negro, porque no es algo tan extraño como lo hacen ver en los medios tradicionales de comunicación, sino que es muy común. Lo que es extraño, capaz, es darse cuenta fácilmente cuando estamos siendo vigilados o cuando estamos cerca de estos hombres de negro. ¿Por qué? Porque ellos tienen estrategias de mimetización y de persuasión muy, muy avanzadas, muy, ¿cómo se diría? Muy profesionalizadas, para lo cual ellos saben cómo acercarse a nosotros y que nosotros no lo sospechemos, evidentemente. Entonces, si bien no es tan fácil darse cuenta, sí hay como taras de organizaciones grandes en donde no hay tanta posibilidad de ocultamiento en realidad. Entonces, cuando los hombres de negro, cuando la organización de los hombres de negro siente que tiene que cubrir un hecho o que tiene que hacerle el seguimiento a alguien, por lo general uno nota un movimiento extraño alrededor suyo. Quizás ves más gente acercándose a vos que no es de tu confianza. Quizás ves más intentos de contacto físico por parte de estas personas, por ejemplo. Ves que de repente se te quieren acercar en una actitud de búsqueda de más intimidad, por ejemplo, o como amistosamente, ni hablar. Más movimientos de autos, movimientos sospechosos de autos, autos que te persiguen, autos que te siguen, autos que si bien vos no sentís que te siguen, sí comenzás a verlos más recurrentemente. Hechos extraños que te puedan suceder a lo largo de las semanas y los meses, y que tiene que ver con el contacto con estas personas, con
el cuestionamiento extraño de estas personas con estos vehículos, con estos hechos que te suceden y que misteriosamente termina siendo el protagonista vos, o termina siendo siempre una pieza central en esos hechos que suceden, ¿no? Entonces son como pequeñas cositas para las cuales hay que estar despierto, hay que estar prestando atención constantemente para darse cuenta, y que uno si se anima, si la piensa un poco, se da cuenta. Bien, no es algo sumamente complicado, y yo creo que la característica más llamativa es cuando de repente, por ejemplo, yo vivo mi vida común y corriente, qué sé yo, hago la mía, y un día, como me dedico a esto, publico una carta, como de hecho lo hice hace poco tiempo, una carta en mis redes sociales que es a su vez un mensaje, una canalización de nuestros hermanos en las estrellas. Bien, publico la carta, la publico en redes. Mi internet comienza a funcionar mal, mis redes se caen, de repente estoy shadowbaneado. La carta vuelve a publicarse, la leen, empieza a ser leída, ser compartida, ser comentada, la borran, la vuelvo a subir, la vuelven a borrar, las vuelvo a subir, queda. De repente gente o cuentas, por ejemplo, que las típicas cuentas troll empiezan a comentarla mal, empiezan a difamar mi trabajo. Listo. Es algo a lo que todos los que trabajamos en redes estamos expuestos. Perfecto. Pasa el troleo, se sigue difundiendo, qué sé yo. De repente empezás a salir de tu casa, a tu trabajo común y corriente, como haces todos los días, y empezás a ver esto que te digo. Gente que se te acerca de repente, que quiere generar un vínculo de repente con vos, que se interesa demasiado por tu trabajo, que se interesa no solo por tu trabajo, sino porque específicamente le cuentes paso a paso detalladamente qué es lo que haces en tu trabajo, cómo lo haces, desde cuándo lo haces, tipo encuesta. Esta recurrencia de vehículos, siempre el mismo vehículo alrededor tuyo, eventos a los que en principio estabas invitado, por ejemplo, y no es que te desinvitan, no es que te cancelan la invitación, sino que, por ejemplo, te llegan notificaciones de que hubo un cambio de horario en la actividad, cuando después el cambio de horario no existió nunca, y cuestiones así. Tengo que llegar a dar una charla, a dar una conferencia, a dar una clase, y mágicamente no hay bondis, los taxis no vienen, el teléfono está muerto, cosas así. Obviamente que esto que les digo son cosas que le pueden pasar a cualquier persona, trabaje lo que trabajo, porque así es la vida. Pero yo estoy hablando no de los hechos en particular, sino